Bienvenidos a Por Cuál Oscuramente. La Gata de Schrödinger es un canal de YouTube sobre divulgación científica. Pese a que este canal está enfocado al análisis de asuntos relacionados con las ciencias naturales, recientemente ha tomado una bifurcación publicando un video reflexionando sobre una de las cuestiones filosóficas más significativas, la existencia de Dios. De manera que esta respuesta servirá como crítica al video de la Gata de Schrödinger, titulado Dios ha muerto. Del segundo 0 al 30, Vidal, titular de la Gata de Schrödinger, comienza con el famoso aforismo de Nietzsche sobre un hombre loco en el mercado que indica que Dios ha muerto. No obstante, en realidad esta afirmación no tiene relación con la existencia de Dios de manera ontológica, ya que Nietzsche no fue conocido por ofrecer argumentos en contra de la existencia de Dios, sino que su afirmación se conducía más por la intuición y quizá por una visión idealizada del progreso científico, tratándolo como si potencialmente fuera la lumbrera definitiva de las verdades ocultas. En la Gaia Ciencia, el aforismo de Nietzsche tiene como propósito indicar que la inexistencia de Dios implica que todo es vano, que nada tiene sentido ni significado, nada podría ser utilizado como punto de referencia o criterio, y no existirían los valores objetivos de moral. De manera que los primeros 30 segundos del video no son relevantes en relación a la existencia de Dios. Del segundo 30 al minuto 1:10, desde su parecer, Vidal nos narra cómo la ciencia ha tomado las riendas del conocimiento y ha dejado a la religión en segundo plano. Sin duda alguna, llama la atención su mención completamente exclusiva a la ciencia en la obtención de conocimiento. Esta actitud filosófica es obsoleta en el mundo académico, ya que es cándida y se refuta a sí misma. Por ejemplo, consideremos verdades matemáticas y lógicas. Estas no pueden ser sometidas al método científico, están fuera del alcance de la ciencia. De hecho, la ciencia asume estas verdades para poder desarrollar conclusiones. Las verdades metafísicas como la existencia del mundo externo o la suposición de que los demás humanos también tienen conciencia son verdades que se asumen y no son posibles de confirmar por el método científico. La confiabilidad de nuestras facultades cognitivas es asumida. Asimismo, consideremos las verdades estéticas y éticas. La existencia de valores y deberes de moral son objetivos o subjetivos. Estos no pueden ser gestionados por el método científico. Asimismo, el método histórico también aporta conocimiento significativo. Sin embargo, los eventos del pasado no pueden ser repetidos múltiples veces en un laboratorio para su estudio. Estos eventos sucedieron una vez y se producen conclusiones aceptables mediante criterios históricos y arqueológicos. La geología, paleontología y cosmología también dependen de la gestión de datos históricos. Lo más revelador, y es lo que más se debe enfatizar, es que ni siquiera la ciencia por sí misma puede ser justificada por la ciencia. No es posible tomar al método científico y ponerlo dentro de un experimento de laboratorio. Algo significativo que se debe tomar en cuenta es que la religión cristiana ha servido como el fundamento de la ciencia moderna. Como el antropólogo y filósofo Loren Eiseley comentó en la página 62 de Darwin Century, es el mundo cristiano aquel que finalmente dio vida en una clara y manera articulada al método experimental de la ciencia misma. De manera que la religión proveyó el marco conceptual en el que la ciencia moderna pudo nacer. Asimismo, la ciencia moderna puede verificar o refutar afirmaciones hechas por la religión. También la ciencia encuentra problemas metafísicos, en los cuales la filosofía y la religión pueden ser de gran ayuda. De manera que ciencia y religión no son excluyentes, sino que se complementan. Del minuto 1:10 al 1:40, Vidal habla sobre el pensamiento ilustrado, el geocentrismo, y describe parcialmente los elementos que conforman a las estrellas. Comenta que el hombre no es el ser vivo más importante, habla sobre el tamaño del universo y cómo la química no es magia. Todos estos ejemplos son irrelevantes al asunto de la existencia de Dios, por lo cual también es irrelevante al asunto abordado. No se entiende con qué objetivo menciona esto. Pareciera que intenta hacer una argumentación llamada culpabilidad por asociación, lo cual es falaz. Esto explicaría lo siguiente. Vidal parece intentar descalificar la postura a favor de la existencia de Dios porque existieron personas con argumentos deficientes que también afirmaban tal existencia. Por ejemplo, descalificar los argumentos del filósofo cristiano Alvin Plantinga solo porque antes existieron teístas que utilizaron argumentos que no pueden ser considerados sólidos es arbitrario. Del minuto 1:40 al 1:53 hace otro comentario incorrecto. Parece creer que los seguidores de la religión presumiblemente abrahámica afirman tener justificación para determinar que eventos, como los desastres naturales, son castigos divinos. Esto es incorrecto.
Claramente, textos pertinentes especifican que el humano no tiene la facultad de hacer tal afirmación. Es evidente que Vidal toma alguna porción en concreto donde el texto sí ofrece un motivo teológico, por ejemplo, las plagas de Egipto en el relato de Éxodo, y lo extrapola injustificadamente como si fuera una regla general. Del minuto 1.53 al 2.53 vuelve a utilizar tiempo para hablar sobre algo que no es relevante al asunto. En esta ocasión le dedica 1 minuto a hablar sobre las limitaciones actuales de las ciencias y por qué no deberíamos de ser pesimistas al suponer que no se podrían superar esos retos porque la ciencia ha resuelto grandes problemas en el pasado. Primero que nada, es necesario insistir que esto no tiene relación con la existencia de Dios. Asimismo, esto recuerda a un pavo que asume que encontrará comida en su plato porque todos y cada uno de los días del año en curso encontró comida ahí, sin saber que ese preciso día es Navidad. El problema es que esto asume gratuitamente que la realidad siempre deberá conservar su consistencia y también que todos y cada uno de los asuntos del conocimiento pueden ser respondidos por el método científico, lo cual ya se mostró que es completamente falso. Este razonamiento es similar al argumento del biólogo Richard Dawkins llamado el truco del Boeing 747 definitivo, el cual Dawkins menciona que es uno de los mejores argumentos en contra de la existencia de Dios. Analizando el argumento a grandes rasgos, aquí Dawkins indica que es un gran reto explicar la compleja e improbable apariencia de diseño en el universo, pero comenta que inferir que fue un diseño supuestamente trae el problema del diseñador. Dado que el darwinismo fue una explicación exitosa para el misterio de la biología, el argumento de Dawkins nos invita a no inferir a Dios como una explicación de la física y la cosmología, sino que nos exhorta a ser optimistas y esperar una explicación similar a lo que el darwinismo aportó a la biología. Esto es un claro ejemplo de non sequitur, es decir, un argumento falaz que consiste en presentar una conclusión que no sigue de las premisas argumentadas. Se debe insistir. Lo más que hace el argumento es invitarnos a no inferir a Dios como explicación del aparente diseño en el universo, pero en ninguna manera indicaría que Dios no existe. De manera que este tipo de argumentos son poco significativos, especialmente ya que existen argumentos lógicos y basados en evidencia científica. Por lo tanto, la inferencia de Dios es justificada. Un ejemplo es el argumento que presento en mi primer video, en el cual se deduce que el espacio-tiempo emerge de una única conciencia no material. Es en el minuto 2.53 donde quizá encontramos el momento más desconcertante del video. Escuchemos. Tomás de Aquino, en el que él defendía que los cuerpos parecen movidos con una finalidad o con un objetivo o un resultado. Pero claro, los cuerpos naturales no tienen conciencia propia. Por lo tanto, tiene que haber un ser superior que les esté guiando hacia algún sitio. Ese ser sería Dios. Este argumento sucumbió en el siglo XVII con las leyes de Newton, que explicaban perfectamente el comportamiento de los cuerpos materiales en términos de inercia y fuerza. Vidal ofrece una representación inadecuada de la quinta vía de Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que Vidal cree que Tomás defiende con esta vía? No se puede estar seguro. Especialmente porque Vidal cita las leyes de Newton como si fueran la refutación a la quinta vía, pese a que evidentemente las leyes de Newton podrían ser utilizadas como una confirmación de este argumento tomista. No se entrará en detalles al desarrollar la quinta vía, ni tampoco se pretende defender el argumento aquí. El propósito de la siguiente descripción es mostrar cómo las objeciones de la gata de Schrödinger no aplican, ni siquiera se comprenden. Esta vía es un argumento teleológico, es decir, sobre las causas finales. Lo primero que hace Tomás es indicar que existe orden en el cosmos. Existen diversos ejemplos antiguos y modernos sobre esto. Por mencionar algunos, el hecho que vivimos en un universo racional, sujeto a leyes, la irrazonable efectividad de las matemáticas, en palabras de Wigner, o el ajuste fino, el cual indica que las improbables condiciones del Big Bang permitieron la vida inteligente, lo cual puede ser explicado o por azar, o por necesidad, o bien por diseño. Tomás continúa diciendo que el cosmos y sus componentes no pueden autónomamente establecer y seguir este orden. Continuando con el último ejemplo, el universo no pudo ajustarse finamente a sí mismo. El azar tan improbable de la constante cosmológica o el valor que provee Roger Penrose es injustificado para ser la mejor explicación, y la necesidad física es extraordinariamente implausible. Por lo tanto, un ser inteligente es la explicación de este orden. Prosiguiendo con el ejemplo actual, si de las tres explicaciones el azar y la necesidad física son implausibles, entonces la mejor explicación es el diseño. De modo que tal inteligencia fuera del universo hace recordar al concepto de Dios.
Las vías de Tomás de Aquino son un tema extenso y para profundizar en su conocimiento existen autores populares como Dante Urbina. Quinta vía. Vemos que hay un orden en las cosas. Entonces, las cosas de las cuales vemos que tienen un orden no tienen por sí misma inteligencia ni voluntad. Por ejemplo, vemos un orden en el mundo físico. Incluso el apologista cristiano William Lane Craig ha popularizado bastante un argumento llamado el del ajuste fino, que hay condiciones muy especiales del inicio del universo para que exista vida inteligente. Entonces observamos orden a muchos niveles. Las estructuras del universo pueden tener matemáticas fractales muy bellas, pero ellos mismos no piensan. No es que digan, vamos a organizarnos como si fuéramos una matemática fractal, ¿no? Entonces Santo Tomás dice, tiene que haber una causa de este orden. Esta causa no puede ser las cosas mismas, porque para un orden especial se requiere de un intelecto y voluntad que piense el orden, que lo conciba y que lo desee, y siendo que lo concibe y lo desea, lo ejecute. El hombre no puede ser la explicación de esto, porque el orden del universo, de las estructuras naturales, es previa al hombre. Entonces Santo Tomás concluye que debe haber algo más allá de este solo mundo natural que dé la explicación del orden del mundo natural, o sea, un ser inteligente y libre, sobrenatural. La confusión de Vidal es evidente al citar las leyes de Newton como si fueran una objeción, ya que realmente estas leyes podrían servir como un ejemplo más de orden a favor de Tomás. Posteriormente, en el minuto 4:45, encontramos que Vidal provee una representación del argumento cosmológico de Leibniz que no es del todo adecuada. En enunciaciones actuales, generalmente encontramos el argumento cosmológico de Leibniz de la siguiente manera o similar. Toda cosa que existe tiene una explicación de su existencia, o bien en la necesidad de su propia naturaleza, o bien en una explicación externa. El universo es contingente. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es un ser necesario. El universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una explicación de su existencia. Por lo tanto, la explicación de la existencia del universo es un ser necesario. Posteriormente se analizan los atributos de ese ser, el cual es la explicación de la materia, el tiempo y el espacio. Entonces, por consecuencia, es un ser inmaterial, atemporal, sin límite espacial, eterno y poderoso, pues creó el universo. De manera que esto recuerda al concepto de Dios. Se debe insistir que aquí no se intenta defender el argumento, sino que el propósito es mostrar cómo las objeciones de Vidal no son válidas. En el minuto 4:54, Vidal indica que esto implica una paradoja. ¿Quién creó a Dios? Esta objeción no es utilizada por filósofos profesionales, es considerada como una de las peores objeciones a la existencia de Dios e inclusive filósofos ateos como Michael Ruse lo indican así. Philosophy 100 undergraduate response, what caused God? You know, and I know, that Christians, St. Augustine, certainly St. Thomas, spent a hell of a lot of, I mean, they knew this. And so what they were trying to do was articulate a notion of God who would be first cause. You know, the whole notion of aseity, God as a necessary being, God ase, God's essence is his existence. The point is, Christians have got some grown-up responses to these sorts of things. And I think that Dawkins does a serious misservice to the cause of non-belief by not being prepared to take seriously the kinds of things that believers believe in. En primera instancia, ni siquiera será una objeción interesante a la existencia de Dios, pues de todas maneras el universo será explicado por un creador poderoso, eterno, inmaterial, atemporal y sin límite espacial. No obstante, el análisis de Vidal es incorrecto, no se implica una paradoja. Lo significativo de la conclusión del argumento es que si sus premisas son ciertas, entonces existe un ser necesario que no tiene causa ni explicación fuera de sí mismo. Criticar la conclusión de un argumento deductivo no es significativo, lo que se debe hacer es refutar las premisas. No tiene sentido preguntar cuál es la causa de la causa incausada, es decir, la causa sin causa. Esto no es una paradoja, es como preguntar quién es la esposa del hombre soltero, es decir, el hombre sin esposa. A mí me resulta difícil imaginar una causa incausada, algo que se causa a sí mismo. No lo observamos en la naturaleza, nunca lo hemos visto. ¿Cómo es posible? Una causa incausada describe una causa que no tiene causa. No obstante, lo que Vidal realmente está describiendo es el concepto de la causa sui, es decir, una causa que se causa a sí misma. Este concepto es rechazado por los teístas porque es lógicamente contradictorio, ya que la causa sui
debió existir antes de que ella comenzara a existir para poder crearse a sí misma y así poder comenzar a existir. Además, esto es contrario al concepto teísta de Dios, porque si Dios fuera una causa sui, significaría que Dios no existió en algún estado o conjunto de cosas de la realidad, de manera que no ataca el argumento teísta, sino a una versión caricaturizada y muy conveniente para el propósito de su video. Posteriormente, en el minuto 5, nos comparte que no vemos causas incausadas en la naturaleza. No obstante, el punto de los argumentos cosmológicos como el de Leibniz o el Kalam es mostrar deductivamente que tal causa o explicación existe por medio de sus premisas, fundamentadas por evidencia científica y argumentos filosóficos. Es necesario insistir que es poco relevante criticar la conclusión de un argumento deductivo. Lo que se debe objetar son las premisas. ¿Por qué no paramos la cadena causal en la propia naturaleza? La naturaleza fue la primera causa que se causó a sí misma. Posteriormente hace una declaración aún más controvertida. Vidal previamente criticó la posibilidad de la existencia de una causa que se causa a sí misma. No obstante, aquí convenientemente implica que el concepto de causa sui podría ser válido si se aplica a la naturaleza. Posteriormente emplea la navaja de Occam como si fuera un recurso que podría aplicarse en favor de la causa sui en la naturaleza. Sin embargo, es irrelevante porque el problema no consiste en la multiplicidad de causas innecesarias, sino que el concepto de causa sui es lógicamente contradictorio. Por ejemplo, el concepto de un soltero casado es lógicamente contradictorio, ya sea que si le ponemos el adjetivo de natural o no. ¿Por qué? La propia definición de soltero indica que no puede existir un soltero con esposa. Asimismo, es lógicamente contradictorio decir que X existe cuando X no existe, lo cual es una implicación de la causa sui, una causa que preexiste para crearse a sí misma antes de que exista. Es importante enfatizar que el punto del argumento cosmológico de Leibniz es que la explicación del universo contingente es una explicación externa, un ser necesario, de manera que no es posible detener la cadena causal o de explicaciones en el universo, porque el universo es contingente, forzosamente requiere de una explicación externa y necesaria. Así que, independientemente si las premisas del argumento cosmológico son ciertas o no, concretamente la crítica de Vidal es inválida. Del minuto 5.37 al 6.39, Vidal habla sobre el ajuste fino, el cual ya ha sido cubierto en este canal, en relación a la teoría darwiniana. En dicho video, se refutó la aplicación del principio antrópico que cita Vidal de Dawkins. Allí se menciona la objeción del filósofo John Leslie, la cual es utilizada para indicar que el principio antrópico deja sin explicación al ajuste fino. Imaginen un pelotón de fusilamiento competente que falla todos los tiros hacia un objetivo inmóvil. El sobreviviente del fusilamiento desestimaría las explicaciones de ese evento tan improbable. No le sería significativo inferir embriaguez o soborno. Simplemente diría, de manera análoga al principio antrópico, obviamente fallaron, porque de no ser así, yo no estaré aquí para atestiguarlo. Para más información se compartirá el enlace al video citado. Del minuto 6.40 al 7.16, Vidal parece pensar que el argumento cosmológico es un argumento de ignorancia, idea que confirmará posteriormente y que abordaremos en su momento. Asimismo, vuelve a repetir que la religión limita a la ciencia. Sobre esto, ya se indicó que en realidad se complementan. En el minuto 7.27 dice que todos somos ateos de la mayoría de las religiones, la cual es otra reflexión incorrecta. Generalmente se define ateo a la persona que niega la existencia de cualquier dios, o se refiere a una persona que piensa que no existe ningún tipo de dios. De manera que si crees por lo menos en un dios, o bien eres teísta o deísta, etc. Para el teísta de otra filosofía, no serías ateo al negar la existencia de su Dios, sino que serías un tipo distinto de teísta. Del minuto 7.27 al 8 nos comparte su opinión personal sobre qué es un mundo poético, y qué la motiva personalmente a ella, lo cual tampoco tiene relación con la ontología de Dios. Por motivos de tiempo, se evitará explicar lo absurdo de la vida sin Dios, sobre todo porque tantos ya lo han indicado. Para más información se recomienda ver el video enlazado. Del minuto 8.42 al 9.30 provee otra afirmación incorrecta al equiparar los argumentos de la existencia de Dios con el Dios de los vacíos. El Dios de los vacíos es la postura que toman algunas personas para justificar la existencia de Dios al señalar que, como existen huecos de conocimiento que actualmente no podemos explicar, estos deben ser explicados por Dios. No obstante, no tiene sentido traer esto porque ella misma citó el argumento cosmológico. Por ejemplo, veamos su versión Kalam, defendida por William Lane Craig. Primera premisa.
Toda cosa que comienza a existir tiene una causa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Por conclusión, el universo tiene una causa. No saluda la ignorancia. Se fundamentan las premisas con evidencia científica y argumentos filosóficos, como la segunda ley de la termodinámica para indicar que el universo no puede ser eterno en el pasado, la implicación de un comienzo en el pasado de acuerdo a la aplicación del teorema Bohr de Wood-Vilenkin en modelos cosmológicos, o lo absurdo de una cadena infinita de eventos hacia el pasado entre varias defensas a las premisas, de manera que la inferencia lógica deduce la existencia de una causa inmaterial, sin límite espacial, atemporal y tan poderosa que creó al universo. No se aluda a la ignorancia, sino al conocimiento. De nuevo es necesario enfatizar que no se pretende defender el argumento cosmológico. Lo que se muestra es que las objeciones de la gata de Schrödinger no aplican a los argumentos que ella pretendía criticar.